Una pequeña corrección que tengo que hacer es, estoy llamando bache a cada uno de estos subconjuntos de instancias de la muestra completa. El nombre que preciso que se le da en general a esto no es batch, sino que es mini batch. Y después vamos a ver por qué. Pero el nombre en realidad para cada una de estas cosas es mini batch. Y en este caso lo que tendría son dos mini batch. Pero bueno, una vez que termino esta primera época de haber evaluado en estos dos mini batch mi gradiente y haber actualizado dos veces, vuelvo a repetir el procedimiento, volviendo a utilizar los mismos mini batch que fueron creados originalmente en forma aleatoria. O sea, la aleatorización, la forma en la cual se construyen estos mini batch, se aleatoriza al principio, pero después no es necesario en cada época volver a aleatorizar. ¿Por qué no es necesario? Porque en realidad, una vez que uno aleatorizó y generó estos batches, en realidad cuando en la segunda época yo vuelva a calcular el gradiente, con estas mismas instancias, estas mismas 5 instancias, la información que de alguna manera me están dando de gradiente, estas mismas 5 instancias, no es la misma. No porque las 5 instancias sean distintas, sino porque voy a estar parado en un lugar distinto de mi espacio de parámetros, de pesos. Entonces, incluso estas mismas, la evaluación del gradiente de estas 5 instancias en promedio va a dar información distinta en términos de gradiente cuando en la segunda época vuelva a evaluarlo. Entonces, cuando empiece la segunda época, voy a agarrar el mismo mini batch, el mini batch 1, voy a evaluar el gradiente. La evaluación del gradiente que me va a dar va a ser distinta porque va a estar parado en un lugar distinto. Voy a volver de nuevo a actualizar, por en este caso tercera vez, mi estructura de pesos. Voy a agarrar nuevamente el batch 2, voy a evaluar su gradiente promedio de las instancias de la 6 a la 10, voy a moverme y actualizar de nuevo la estructura de pesos, en este caso habiéndome parado en los valores de pesos que había dejado por la evaluación del gradiente del batch 1 en esta segunda época y en esta tercera iteración. Y así va a seguir dando vueltas. ¿Cuántas veces? Tantas veces como épocas el especialista que está entregando la red neuronal decida. O sea, este parámetro de cantidad de épocas, que es la cantidad de vueltas sobre el dataset entero que se da, es algo que elige el investigador. ¿Y cómo se elige? Se elige, vamos a verlo más adelante, mirando estrictamente cómo va disminuyendo la función de pérdida, particularmente evaluada en un conjunto de testeo, de evaluación. Obviamente que hay dos casos muy particulares de este approach, de partir en mini batches, dataset entero, y hacer este procedimiento. Los dos casos extremos son los siguientes. Un caso extremo sería que en realidad la base de datos partirla en un único mini batch que tenga los n instancias y hacer esto repetidas veces en diferentes épocas, pero calculando siempre el gradiente promedio calculado con todas las instancias. A ese procedimiento se lo llama batch gradient descent, y yo creo que por eso es que uno le tiene que llamar mini batch a estos pedacitos. Ese procedimiento del batch gradient descent tiene la ventaja que es un avance bastante seguro hacia zonas de menores valores de función de pérdida. El problema que tiene es que es muy lento, porque en base de datos muy grandes, con millones de instancias, cada época es muy costosa de evaluar. Y tiene otro problema, que es que en cada una de estas actualizaciones, si yo uso todos los datos, de alguna manera corro el riesgo de estar moviéndome a zonas de alguna manera de interpolación, de overfitting, porque estoy evaluando y considerando todas las observaciones. Entonces, una primera ventaja que tiene la idea de partir en mini batch es que en cada momento que me voy moviendo no estoy mirando a todas las observaciones. Entonces no puedo estar satisfaciendo simultáneamente a todo el mundo. Y eso le va a dar más robustez al resultado y va a evitar el overfitting. Pero si partir la base de datos en mini batch me sirve, la pregunta es por qué no los parto, los llevo al extremo. Y tengo el otro caso particular, que es pensar que cada mini batch tiene tamaño 1 y tengo tantos mini batch como instancias tiene la muestra entera. A ese método se lo llama Stochastic Gradient Descent. Y la ventaja que tiene Stochastic Gradient Descent, por supuesto, es que es muy, muy rápido. Me prevé bastante del overfitting. El problema es que es un avance muy, muy estocástico y muy rugoso hacia zonas de mínimo. Y en esto está bueno acompañarse con un gráfico. Esto está un grafiquito de internet. Muchos de estos gráficos, la idea es bastante sencilla de entender. Imaginemos por un segundo que tenemos una función cuyo mínimo queremos encontrar, que es este punto rojo.
Y tenemos estos tres métodos, que es el batch gradient descent, que es trabajar con toda la muestra, el mini batch, que es el caso intermedio, y el caso extremo del stochastic gradient descent, que es tomar cada mini batch de tamaño 1. Entonces, uno puede ver en este gráfico, se ve que si uno avanzara con el método del batch, que es tomar todo el dataset, uno avanzaría suavemente hacia el mínimo. Si uno, en el otro caso extremo, tomar el stochastic gradient descent, uno avanzaría finalmente, pero llegaría de una manera muy estocástica y muy ruidosa. Y el mini batch es una situación intermedia. Si bien está plagado de estos gráficos y esta intuición está buena en alguna medida, es un poco mentirosa la intuición, porque justamente tiene dos problemas, digamos, este gráfico. Y cualquiera de estos gráficos que uno va a encontrar dando vuelta en los libros o en internet. El primer problema que tiene es, normalmente no es así como luce una función de pérdida de una red neuronal, que no es ni así de suave ni tiene un único mínimo, tiene muchísimos puntos sillas, mínimos locales, así que esto no es muy accurate como es realmente una función de pérdida. Segundo, es que esto puede ser realista con respecto al método del batch, en el cual estoy todo el tiempo considerando el mismo tamaño de muestra. Pero lo que ocurre cuando trabajo con estocástico, mini batch gradient descent, es que en el fondo, de alguna manera, la función de pérdida que el método va viendo localmente en cada momento es distinta, porque están mirando diferentes observaciones. Entonces, es como si estuviéramos avanzando en funciones de pérdida que en cada una de las iteraciones lucen distintas. Pero bueno, de todas maneras, igual el gráfico sirve para dar esta idea de la diferencia que hay, cómo se avanzaría, y en la práctica cómo se avanza cuando uno toma todo el conjunto de datos, uno toma de mini batch de tamaño 1, o el caso más general, que es tomar mini batch de tamaño 16, 64, 128, dependiendo un poco del problema.